Bueno, listo. Bueno, buenas noches. Continuar pues, no, eh, de, de módulo de pulmón. Hoy nos toca, pues, nos corresponde hablar de armando el algoritmo de liberación de la ventilación mecánica de los pacientes asistidos por ultrasonido. Esta es prácticamente una continuación o eh, una síntesis de los temas que hemos visto en las últimas 2 semanas. Entonces, uno se preguntaría, o me empieza a preguntar, cómo el ultrasonido nos puede ayudar en el proceso del winning. Hay que primero tener claridad y tener unos conceptos claros a la hora, pues, como de empezar a elaborar o a proponer estrategias del winning de los pacientes. Cosas que normalmente no revisamos durante el proceso de winning, a pesar de que parezcan muy obvias. Cuando uno revisa los pacientes que fallan en la extubación y uno me revisa porque uno se da cuenta que los pacientes pues pueden haber tenido un balance hídrico acumulado alto, una sobrecarga hídrica que no revisa diastólica, que tenía un proceso infeccioso subclínico que no se revisó la sábana, el paciente venía con fiebre, o pues porque ser abuelito, muchas veces no, pues en ocasiones no hacen temperaturas, o se nos olvida también revisar algunas comorbilidades y patologías extrapulmonares como la parte abdominal, la parte neurológica o psiquiátrica, que no son pues como ajenas o en algunas ocasiones son la causa de falla en los pacientes. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta al momento del proceso del winning de los pacientes. Hay que tener claro de cómo se define extubación. Cuando vamos a hablar de esto, ¿cierto? Pues el winning o la extubación, y aquí pues hago una salvedad, ¿cierto? Me voy a referir en el resto de la charla, ¿cierto? Como winning, a pesar de que pues la traducción al español de esta palabra es destete, pero me parece pues en lo personal que suena como muy feo, entonces voy a hablar como winning. Entonces, cuando hablamos del proceso de winning, ese es un tema muy extenso, ¿cierto? Que tiene muchas aristas, que uno lo puede ver desde diferentes puntos y debe tener muchas consideraciones al momento de hacer conclusiones. Ese proceso, eh, bueno, y hay que diferenciar una cosa. Una cosa es el winning, ¿cierto? O la liberación del paciente, y otra cosa es la extubación. Si bien van muy pegados, o esa línea de separación esa línea de delimitación es muy corta, ¿cierto? El proceso de winning, ¿cierto? Es como el desmonte de ese soporte de la ventilación mecánica o de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes, ¿cierto? Y ya extubación es finalmente pues como la parte final de ese proceso, que es retirar el tubo, ¿cierto? Es como les decía, son cosas similares pero diferentes. Y esto, pues, este proceso hace parte, pues, de uno de los pilares fundamentales del manejo, pues, del paciente crítico. Entre el 20 y el 30% de los pacientes van a tener dificultades para retirar la ventilación mecánica invasiva. Y esto o se debe tener en consideración, y está demostrado que los pacientes que tengan más de 2 días de ventilación mecánica ya pudieron estar en este grupo de pacientes. Y también hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se van a, se va a hacer un proceso de winning o de extubación de la misma manera. Y un ejemplo muy claro para esto son los pacientes neurocríticos. A pesar de que usted haga todo de una manera juiciosa, haga chest leaks completos y eso es cierto, 1 de 5 pacientes pudieran fallar. Ese proceso de Win entonces es una intervención compleja que exige la atención y la experiencia de los especialistas, ¿cierto? Y resalto aquí en rojo, cuidados críticos. Este es algo como un símil, como de humanización de la atención en los pacientes, ¿cierto? Entonces, sí, extubación, necesitamos especialización o experiencia
de los especialistas en cuidado intensivo para ayudar a los pacientes. En algunas ocasiones sí, hay algunos que tienen más destrezas o más facilidades para ayudar a los pacientes, como otros que no, y hay que ir desarrollando algunas eh, em, propiedades o características al momento de estudiar los pacientes. Dentro de todo este proceso de estudiación, siempre en la diferente literatura queda una variable que es la experiencia del evaluador. Y esto, pues, hasta el momento, pues, no conozco, pues, un estudio o un grupo que analice esta parte y también está demostrado que eh, la experiencia del evaluador o del médico, ¿cierto? Puede ser una variable que cambia el éxito de la extubación, pues, en estos pacientes. Entonces, ¿cómo se define extubación? Esto es una cosa que es variable y es una de las dificultades que hay en los diferentes estudios. Aquí les traigo, pues, como 5 ejemplos, los principales que hay de diferentes definiciones. Entonces, miremos eh, co- cómo se define extubación, ¿cierto? Por acá lo más común, ¿cierto? Lo que tenemos es que el éxito del winning, ¿cierto? Se define por una extubación y una ausencia de soporte ventilatorio 48 horas después de la extubación. Esto lo dijo Boltz en 2007. La doctora Victoria McCready, ¿cierto? Definió esta falla en la extubación como un valor de 72 horas. El estudio de Sinotti, de Carlos Sinotti, del francés, el estudio más grande que hay en neurocrítico, puso un intervalo de 5 días de falla para la extubación. Pramod eh, definió como falla en la extubación 7 días y el consenso o el estudio Y, pues que es de liberación y extubación en los pacientes, define, aquí hay que tener claridad en esto, él define falla en la extubación, ¿cierto? Igual, como veníamos en 2007, es a las 48 horas, pero adiciona además que es éxito del retiro de la ventilación mecánica hasta los 28 días, como lo pongo acá. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es falla en la extubación y otra cosa es éxito en el retiro de esa ventilación mecánica. Como ustedes ya saben o conocen, ahora es frecuente que los pacientes, después de ser extubados, tengan una terapia puente a ventilación mecánica invasiva o a cánulas de alto flujo, esto con la intención de evitar, pues, esas fallas. Entonces, estas dos cosas y este estudio hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar y hablar de este tema. Entonces, ¿qué causa las fallas en la extubación? ¿Cierto? Eso ya lo hemos visto en algunos apartados, pero lo vamos a repasar y las causas son eh, eh, varias, ¿cierto? Muchas que debemos de recordar siempre. Entonces pueden haber causas por disfunción a nivel de la vía aérea o pulmonar, bien sea pues por obstrucciones, secreciones o algunas compresiones extrínsecas por disfunción cardíaca, ¿cierto? Bien sea propia del paciente crónica o porque sea inducida por el proceso de Winning, que tengan disfunción cognitiva, que haya alteraciones o disfunciones metabólicas o endocrinas que alteren pues el estado de conciencia, la hemostasis celular, disfunción diafragmática y la nutrición, ¿cierto? El estado nutricional del paciente no es ajeno y esto puede llevar cierta falla temprana en la extubación por debilidad en los músculos del diafragma o en los músculos intercostales y se puede medir pues por calometría indirecta. También hay que recordar, ¿cierto?, que los pacientes neurológicos, ¿cierto?, son una población especial a la hora pues de estudiar y estos pacientes van a manejar un drive respiratorio deteriorado diferente y esto puede ser una causa de falla en la extubación. Los perros debía haber, como les dije, las patologías pulmonares, ¿cierto? Que muchas veces no evaluamos los pacientes que tengan contracción pleural, que tengan neumonías, pues, o procesos ocultos, como ya lo había mencionado, o atelectasias y las patologías cardíacas, como les decía, bien sean subclínicas o que se desarrollen pues, por el proceso del winning,
En general, pues estas son como las causas de falla en la estubación que siempre deberíamos repasar cuando estemos en esto. Entonces, como ya les había dicho más o menos, pues el proceso del winning, ¿cierto? Se compone como de unas fases, ¿cierto? La primera fase es pensar si el paciente ya está listo para iniciar este proceso. Normalmente, la primera pregunta que uno se debe responder a esto es si la causa, ¿cierto?, que llevó a la falla respiratoria del paciente ya se ha revertido o ha mejorado, ¿sí? Si esto es así, pues, y el paciente eh, ha tolerado disminución, pues, o estabilidad hemodinámica o se le ve mejoría, pues, en oxigenación, ya uno, pues, uno como médico debería pensar si este paciente está listo como para empezar eh, el winning de este proceso. Y acá, como vamos a mostrar más adelante, pues hay unas variables, ¿cierto?, que son muy subjetivas, que eso ha dificultado este proceso. Una vez resuelto esto, que el paciente haya mejorado su condición por la cual fue estubado, que tenga una estabilidad hemodinámica, que tenga una estabilidad respiratoria, entonces se inicia pues ese proceso de winning o de liberación del ventilador. Y aquí hay unas pruebas también subjetivas y otras objetivas que nos vamos más adelante y finalmente pues termina con la fase de la extubación. Entonces miremos que el proceso del winning, ¿cierto? En la parte inicial cuando uno se prepara, ¿cierto? Tiene unos criterios subjetivos. Entonces, por ejemplo, acá lo resalto, ¿cierto? Es si la resolución o visualización de la situación que motivó a la ventana mecánica invasiva, y eso es una dificultad grande en los pacientes que tienen los pacientes neurocríticos, porque si bien muchas de las condiciones de ellos no mejoran y son unas secuelas, ¿cierto? No es que la condición no ha mejorado. Un claro ejemplo es, por ejemplo, estos pacientes con hemorragias intracerebrales nucleobasales, ¿cierto?, que quedan con una alteración del estado de conciencia, entonces no recuperan, entonces en el medio lo que se ve es que no se ha recuperado, no. Es una cosa diferente, ¿cierto? La condición pudo haber mejorado, que ya le mejoró la edema cerebral, ya le mejoró la hipertensión intracraneal, ya le disminuyó el tamaño del hematoma, ¿cierto? Ya han pasado 48, 72 horas, ya hay una estabilidad neurológica, pero el paciente como secuela queda con una alteración del estado de conciencia. Esto es normalmente, esto en el medio, pues con el día a día se confunde y por eso se pudiera retrasar el proceso de winning y intubación de los pacientes. El otro estándar, el otro criterio variable subjetivo es la frecuencia respiratoria. Desafortunadamente, en algunos momentos, en ocasiones, no nos detenemos a contar o a medir la frecuencia respiratoria del paciente, sino que la adivinamos. Entonces, por eso, estos rangos tan amplios. Hay los criterios objetivos, ¿cierto?, que siempre se deben pues, tener en cuenta, hacer una checklist y revisar, que sería pues, la estabilidad cardiovascular, el paciente tenga soporte vasopresor en dosis bajas. Esto es una gran discusión, cuál es el valor eh, a considerar, que es bajo y que es alto. Hay un rango entre punto 1 y punto 2. En los últimos meses ha salido dos o tres artículos donde definen pues que el punto crítico es punto 1, mayor de punto 1 ha demostrado que es un factor directo de posibilidad de falla en la extubación. Está la hemoglobina, el hielograma, la temperatura, los criterios de predictores precoces pues, de tolerancia, como el índice de respiración superficial, ¿cierto? El P sub 1 y la PAFI y la PIP, ¿cierto? Y cuando estamos evaluando también la tolerancia a la prueba de ventilación espontánea, también hay unos criterios subjetivos que dificulta pues este avance o este análisis de estos pacientes. En este caso, la disminución del nivel de conciencia, la sudoración profusa, la cianosis, el trabajo respiratorio, no tienen unos valores o unas medidas objetivas, nos pueden crear dificultad. Aquí están los otros objetivos que ya cada uno pues los conoce, que son más que evidentes, ¿cierto? Cuando se dice que un paciente pues no tolera una prueba de ventilación espontánea y después una hipoxemia o una hipercapnia, una alteración del pH, un índice pues de respiración superficial o de tubo mayor de 105,
la frecuencia respiratoria más de 35, las frecuencias cardíacas por encima de 140 y las alteraciones de la presión arterial. Eh, Además de lo anterior, ¿cierto? Así los pacientes estén estables complementarios, van a haber algunos pacientes que van a tener más riesgos que otros, y como les decía, independiente de esto, pudieran llegar a fracasar, y son los pacientes en pues este grupo, estos del grupo Ciberes, es un grupo español, eh, ellos mencionan 14 factores de riesgo, ¿cierto? Para tener en cuenta que sean los pacientes mayores de 65 años, los pacientes con patología cardíaca crónica y los pacientes con patología respiratoria crónica. Además, pacientes con una falla cardíaca, ¿cierto? Que sea como causa de intubación, los pacientes con EPOC clasificados pues, como extremidad moderada grave, un paciente con Apache mayor de 12, los pacientes obesos, los pacientes que tengan necesidad de aspirar de secreciones más de 2 veces en 8 horas, el índice de comorbilidad de CHAPS mayor de 1. Todos estos factores, ¿cierto? Son factores que nos ponen en riesgo, ¿cierto? A que ese paciente fracase en la prueba de ventilación espontánea y desarrolle fallo, pues, en la extubación. Hay tres grandes estudios que deberíamos repasar y o recordar cuando hablemos de este tema. Es el estudio eh, de mis compañeros en Alma Mater, en cabeza del doctor Eric en Medellín, el triple test. El estudio de Rafael Zinotti, el de los franceses, el estudio más grande, como les decía, a nivel de neurocrítico, y el estudio, el COBRE-AS, ¿cierto?, de los compañeros colegas en Bogotá, del doctor Fabio Barón. Ambos estudios son los estudios que desde su perspectiva, desde sus grupos, han demostrado la mejor tasa o la menor incidencia de falla en la extubación. En el primero, ellos lograron o reportaron una falla en la extubación del 5,9% en los pacientes que extubaban. El estudio de Barón reportó pues, una incidencia, una tasa de falla en la extubación del 8,9%, y el estudio de Sinotti, neurocrítico, reportó una incidencia de falla eh, del 19%. No nos vamos a detener, pues obviamente, pues a hablar de cada uno de estos estudios, lo que hay que tenerlos en cuenta, porque es eso, pues se volvería pues muy extensa, pues la charla no es el foco de la charla es cómo el ultrasonido pues, nos puede ayudar en este proceso de Winning. Para esto, actualmente hay nuevas propuestas, y después del estudio eh, We Are Safe, ¿cierto? Se demostró que ese proceso de winning, ¿cierto? Hay que cambiarlo, ¿cierto? Hay que individualizarlo, hay que practicar diferentes estrategias, ¿cierto? Ya que los pacientes son diferentes, y como decimos en el ámbito coloquial, a todos los pacientes no se pueden echar en la misma bolsita, no se pueden medir con la misma regla, y que debemos tener también pues distintos patrones, ¿cierto? Distintos procesos de winning, ¿cierto? A la hora pues de realizar este proceso. Si vamos a armar, ¿cierto? Si vamos a armar pues un algoritmo, ¿cierto? Hay que tener un protocolo. Desde hace ya más o menos, hace más de 20 años, ¿cierto? Con los estudios del doctor Haas, ¿cierto? Demostraron que, y en los más actuales, ¿cierto? El consenso el protocolo pues de la APS, de liberación de la ventilación mecánica, han demostrado que sin sustitución, ¿cierto? Se tiene un protocolo, ¿cierto? Para el WIN y la estudiación de los pacientes, esto es más exitoso. eh, Tener un enfoque sistemático, ¿cierto? Le va a dar más seguridad, ¿cierto? Va a reducir la duración de las complicaciones de la ventilación mecánica, y así como los costos de los cuidados intensivos, y va a generar o va a dar menos fallas en la extubación en sus pacientes. A pesar de tener un protocolo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, y que es importante, no siempre ciertos protocolos nos ayudan a comprender los mecanismos subyacentes que conducen al fracaso del winning, ¿cierto? Y como respuesta a esta pregunta, en los últimos años, la ecografía se ha venido utilizando cada vez más en las unidades de cuidado intensivo, en el servicio de urgencias y en los servicios pues, que cuidan pacientes críticos, como una
herramienta de integración en la evaluación a la cabecera del paciente en los testes de Winning. Esto nos va a ayudar en el enfoque diagnóstico y también en la monitorización pues, de otras condiciones clínicas que nos pudieran explicar las causas de falla en extubación. Entonces, ¿cómo el ultrasonido ayuda al proceso del Winning? Eh, el ultrasonido nos ayuda a identificar de manera oportuna complicaciones durante ese proceso. Ya lo hemos visto en salas anteriores, ¿cierto? Cómo desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Y haciendo un ultrasonido pulmonar podemos evaluar qué tipo de patrón pulmonar podemos tener, podemos eh, eh, diagnosticar edemas pulmonares, neumonías, neumotoras, ¿cierto? Embolismos pulmonares, ¿cierto? Esto de manera temprana y sin tener que esperar, pues, o la realización de pues, otras imágenes, ¿cierto? Además de eso, podemos evaluar las aireaciones pues, que tienen los pulmones, si hay grano pleural, si hay otras, o sea, otras lesiones pues, asociadas en nuestros pacientes que pasan inadvertidas en la clínica. También algo que ya hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Eh, con el famoso test de fuga, que cuando se evalúa por separado, pues tiene una sensibilidad y una especificidad baja, pero a pesar de eso, pues sigue siendo una de las pruebas más socorridas o que más se emplean al momento del proceso del winning. Y si a este test, ¿cierto? Le agregamos la valoración, ¿cierto? Del aire, en la, pues, de edema y aire en la vía aérea, ¿cierto? Ese valor predictivo, ¿cierto? Negativo de esta prueba, ¿cierto? Va a aumentar, ¿cierto? Hasta por encima del punto 9 en la curva de ROC, siendo entonces ya mucho más específico para tomar las decisiones. La otra parte es evaluar, ¿cierto? La disfunción ventricular en el proceso del Winning. Tener en cuenta que los pacientes que salen o que están en el proceso de Winning, ¿cierto? Este mismo proceso puede ocasionar una disfunción ventricular sistólica o diastólica en los pacientes, bien sea ya conocida o que sea como nuevo, y esto se explica por ese aumento, ¿cierto? De la presión negativa intratorácica, porque se aumenta un trabajo respiratorio y porque hay un aumento, ¿cierto?, en el tono adrenérgico de los pacientes cuando se retan a salir y a retomar la respiración espontánea. eh, Se puede obtener esto. Y esto se da, pues también además, por aumento del retorno venoso, ¿cierto?, a las cavidades, por aumento de la precarga del ventrículo derecho, mayor contenido de sangre a nivel central, mayor precarga y poscarga en esos ventrículos izquierdos. Esto aumentando la presión pulmonar, las presiones de llenado al final hacia el ventrículo izquierdo, llevando pues una disminución de la compliance, de aumento y por un edema pulmonar, y pues, finalmente, pero tenemos la disfunción cardíaca, ¿cierto? Que es inducida por el WIN y esto puede hacer un fallo en el proceso de la extubación. Para eso tenemos muchas variables que pudiéramos medir, las principales, se las resalto, las presento acá en esta gráfica, son las más estudiadas. Entonces deberíamos buscar o medir la fracción de eyección, la medición de la onda, la relación de la onda E con la onda A, la onda E con la onda E' a nivel pulmonar, hacer la medición del luz score, búsqueda de líneas B y evaluar si hay presencia o no de disfunción pues, diafragmática. Este es un ejemplo, ¿cierto? De alteraciones en la relación de la onda E y la onda E', y ya lo hemos visto pues, y ya conocemos cada uno de estos. Te traigo algunos ejemplos de cómo o qué eficacia tiene la ecocardiografía durante el proceso de Winning pues, en los pacientes pues, con un soporte de presión baja, en pacientes pues, críticamente pues, enfermos en una unidad médica. Y acá vemos cómo E, la relación E y E', ¿cierto? Mayor de 14 y la relación EA mayor de 1, ¿cierto? Tiene una correlación
con fallas en la estubación con unos R de 3 y 3,27 respectivamente. También se ha demostrado, ¿cierto? Que la ecocardiografía transtorácica durante el proceso de Winnie se requiere una asociación con parámetros. Aquí vemos, este es el estudio de San Filipo, donde él evalúa, hace una revisión y un metaanálisis pues, de todas esas variables que hay. Lo traigo porque, ¿cierto? Es como el estudio donde se reúnen el estudio más grande de pacientes y donde muestra cada una de estas características. Aquí vemos la tabla del Forest Plot, ¿cierto? Para la presión de inyección, esta la relación de la onda, de la relación E' y el Forest Plot de la onda E y el tiempo de desaceleración, esto relacionado con la falla, con tasas de falla de extubación. Me devuelvo, ¿cierto? Para que miremos, ¿cierto? Detenidamente, ¿cierto? Acá en la parte de abajo, de tanta heterogeneidad tiene cada uno de los estudios, ¿cierto? Porque probablemente esto me lo va a preguntar el doctor Bustamante, cuál es el análisis de estos datos. Entonces miremos que ese es uno de los problemas que tienen estos metaanálisis a la hora de evaluar o relacionar las variables de la ecocardiografía con la estubación, ¿cierto? En los diferentes estudios que hay, ¿cierto? Hay una importante heterogeneidad significativa, ¿cierto? En la notificación pues, de esas variables ecocardiográficas y también hay una heterogeneidad importante en las diferentes patologías de los pacientes eh, en el área clínica. Y cuando se evalúa, pues estadísticamente, ¿cierto? Hay que tener cuidado en esa interpretación estadística de las razones de chi cuadrado y cuadrado y la presión Z, ¿cierto? Ya que estas normalmente pues, van a dar altos, lo que hace que estas variables sean pues no exactas para tomar, pues, para definir que sí sirvan como correlación como una variable para predecir falla en la estubación. Lo que debemos recordar y vuelvo y hago pues hincapié es que no se nos debe olvidar la patología valvular en el paciente que está en proceso de Winning. Entrego el ejemplo que les mostraba hace una semana, ¿cierto? Una paciente de 76 años, ¿cierto? Que ya llevaba, que fue hospitalizada por una neumonía severa, una neumonía pues viral, ¿cierto? Ya tenía historia de hipertensión, de lipidemia, de tabaquismo. Le habían realizado pues una eco transesofágica, transesofágica, perdón, donde había una recurrentación mitral leve, los hallazgos pues como inespecíficos y la paciente ya presentaba ¿cierto? Dos pruebas de respiración espontánea eh, fallidas de las cuales presentaba taquicardia, hipertensión y deterioro pues de su índice de oxigenación y al hacer un control de ecocardiográfico, ¿cierto? Lo que se dio pues era lo que, era, que la paciente tenía pues era un empeoramiento o agudización de su eh, insuficiencia mitral y corrigiendo pues haciendo un manejo médico pues adecuado, esta paciente se pudo pues como estudiar de una manera segura y evitar pues el proceso de traqueostomía. Esto nos da como enseñanza, ¿cierto? Que las enfermedades cardiovasculares, bien sea la disfunción sistólica, la disfunción diastólica, la disfunción mitral, ¿cierto? Siempre van a ser una causa importante de fracaso en el proceso de Winning y comúnmente no se reconoce en los pacientes con enfermedades críticas. Desde esta parte, de la parte de ecocardiografía, ¿cierto? En los pacientes que traigo dos ejemplos de evaluación de parámetros ecocardiográficos ¿cierto? En el proceso de Winning, los pacientes con ECMO. ¿Cierto? En este estudio de los franceses nos muestran cómo, ¿cierto? La valoración de cómo las variables de la fracción de eyección, ¿cierto? Menores pues al 25%, un BPI, perdón, sí, un BP del perfil beneficiario más de 10 centímetros y un PDI septal de la mitral mayor de 10 centímetros son variables que se correlacionan eh, con fallas pues, en la estubación. También estos autores nos muestran cómo, y haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis, cómo las variables pues, anteriores ¿cierto? Tienen son predictores
de éxito o de falla pues, en la estubación en los pacientes pues, con ECMOs. Hay que recordar que hay que hacer una valoración dinámica, ¿cierto? Del pulmón. Aquí les recuerdo, eso ya lo vimos en en las charlas pasadas, ¿cierto? Cómo debemos valorar la aireación, el sistema de graduación de aireación pulmonar. Si esto, a medida que el pulmón se vaya viendo, pues con más líneas B o más puntos más blancos, ¿cierto? Es un pulmón que está menos aireado. Y repasar, aquí les recuerdo también lo que vimos en las charlas anteriores, ¿cierto? La búsqueda de orograma aéreo, si es estático o dinámico, buscar la línea C, evaluar bien la pleura, ¿cierto? Y buscar el signo del desgarro pleural, ¿cierto? Que nos hace, pues, nos da a pensar, ¿cierto? Que hay una patología pulmonar importante no resuelta, ¿cierto? Que probablemente va a llevar a que a nuestro paciente pueda fallar en la extubación. Lo siguiente que queríamos evaluar, pues, es el diafragma, ¿cierto? Pues no vamos a profundizar ni entrar en conflicto con el diafragma, ¿cierto? Hace 8 días, pues, el doctor Castro nos dio una muy buena charla de esta parte, pero cuando uno vuelve y revisa, uno ve que hay mucha literatura en los últimos 5 años de diafragma, que traigo algunos ejemplos, esta revisión sistemática de Sambon, que es muy citada en la literatura médica. Esta otra de los tailandeses, ¿cierto? Como el ultrasonido, ¿cierto? Del diafragma puede predecir los resultados en la extubación. Y este estudio reciente de los chinos de este año, apenas hace como uno eh, de hace 4 meses, ¿cierto? Donde es un estudio, pues, aunque es pequeño, pero es un estudio prospectivo donde la evaluación del ultrasonido, ¿cierto? En los pacientes de cirugía cardíaca puede predecir el éxito en la extubación. Algo que de pronto no, creo que no se mencionó o no quedó como claro es, entonces, a qué pacientes, ¿cierto? Le voy a realizar valoración diafragmática en el proceso del Winning, ¿cierto? En el estudio, o en el lo de WIN, ¿cierto? Los pacientes se clasifican en 4 grupos, ¿cierto? Es el grupo de no winning, el grupo 1, ¿cierto? Que después se clasifican, que es un winning corto, el grupo 2 es un winning difícil, el grupo 3 es un winning prolongado. Entonces, la pregunta es, a cuál de estos o en qué momento yo le voy a hacer winning response? Ya lo voy a mostrar más adelante, hacer la propuesta que es como la parte central de esta charla. Con todo, la tecnología actual, ¿cierto? No solamente, como ya lo vimos en la charla anterior, ¿cierto? La realización o la valoración ultrasonográfica del diafragma no es fácil, pero ya, pues, estos autores mostraron, pues, como un modelo, ¿cierto? Basado en inteligencia, pues, artificial, ¿cierto? Y de cómo se puede valorar el diafragma. No solamente eso, sino que adicionan unas técnicas, pues, adicionales como en la astografía y combina entonces el ultrasonido del diafragma con esta parte de, de nuevas pues de la astografía, ¿cierto? Con la técnica de spectral tracking y valoran esto y nos demuestran que pues es algo que es pues como novedoso, que es aceptable y que probablemente puede tener buenos resultados pues como en un futuro. Entonces ya conociendo que pues como para poder crear estos algoritmos debemos evaluar, ¿cierto? Tanto la vía aérea, ¿cierto? El corazón, el pulmón y el diafragma. Entonces pues pongamos en práctica, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido durante este último mes y hagamos una combinación de cada uno de estos sistemas y haciendo estas combinaciones, pues esto nos va a ayudar, ¿cierto? A predecir, ¿cierto? ¿Qué pacientes, ¿cierto? Tienen o no tienen riesgo para hacer falla al momento de la extubación. Entonces miremos este grupo estructor, ¿cierto? Como, bueno, hay que tener algo en cuenta que cuando revisamos esto, la mayoría de los estudios son estudios de las poblaciones pequeñas con una heterogeneidad es, importante, tanto en sus características de patologías y con unos intervalos pues, que son
amplios y esto va a dificultar pues, la interpretación o el análisis pues, estadístico de cada uno de ellos. Entonces, autores evaluaban, ¿cierto?, qué características pues, o la combinación pues, de esas valoraciones del, cardíacas y pulmonares, ¿cierto?, cuáles pudieran predecir la falla en la estudiación de los pacientes. Este era un grupo de pacientes que casi todos, ¿cierto?, los principales eran provenientes de cirugía, la mayoría de patologías eran quirúrgicas y este grupo demostraba, ¿cierto?, que la combinación de, o la valoración de estos dos sistemas, ¿cierto?, mejoraba pues, la sensibilidad, ¿cierto?, para predecir la situación en estos pacientes. Aquí miramos, ¿cierto?, cómo la combinación de, pues, de estas variables, ¿cierto?, tiene un valor predictivo negativo muy alto y miremos ese número, ¿cierto?, especialmente, ¿cierto?, cuando hacemos una valoración, ¿cierto?, global, el luz pulmonar, cuando hacemos el diafragma, y cuando hacemos la valoración con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si combinamos cada una de estas variables, pues entonces los resultados finales pues, van a ser buenos, inclusive acá pues con valores predictivos negativos hasta un 100%. Estos autores, este es un estudio reciente, este también, autores chinos, donde ellos querían pues cómo evaluar los resultados, ¿cierto?, del Winning en pacientes de ventilación mecánica, basándose pues en una combinación de parámetros por ultrasonido del corazón y el pulmón y el diafragma, un estudio prospectivo de cohorte pues observacional. Entonces ellos lo que hacían era, escogían los pacientes, se tenían de cuidado intensivo que estuvieran en mayor de 48 horas, realizaban sí, una valoración, ¿cierto? Antes de empezar pues la prueba de respiración espontánea y al final de esa respiración espontánea 30 minutos después y evaluaban pues todas estas variables, ¿cierto? Y hacían pues la evaluación la ecografía transtorácica, la evaluación pulmonar, la evaluación diafragmática y lo combinaban pues con los gases arteriales pues clásicos para definir la estudiación. Entonces miremos cuando ellos comparaban, ¿cierto? Esos parámetros ultrasonográficos con los parámetros pues clásicos de gases arteriales y cuáles se correlacionaban pues con la falla o éxito en la extubación. Si miramos acá, pues las P, ¿cierto? Sobre todo en la parte de evaluación cardíaca, no son tan buenas y en los pulmonares y en los de diafragma, sí. Pero cuando vamos a combinar esas variables, ya vemos que esa sensibilidad y esa especificidad mejora de una manera pues, considerable, que es como el objetivo que tenemos. El grupo, este estudio de grupo mexicano, ¿cierto? El grupo de estudio de medicina intensiva, ellos atreven pues como a hacer un puntaje, ¿cierto? Para evaluar el retiro de la ventilación mecánica y aquí combinan pues el ultrasonido pulmonar con el ecocardiograma y la evaluación del diafragma. A cada una de estas variables pues le dan un punto, le dan un puntaje, perdón, sí, acá está, pues acá para que lo revisemos y clasifican pues los pacientes, ¿cierto? En pacientes de riesgo bajo y pacientes de riesgo alto, según la valoración de cada una de estos sistemas. Y ellos encontraron pues que los pacientes que tenían puntajes, ¿cierto? De 1 o 3, ¿cierto? Eran pacientes que sí se podían estudiar y que no tenían buena categoría y pacientes que eran ya puntajes de 5, ¿cierto? O más, pues sería un predictor directo de falla en la estudiación. A estos estudios, a este y al que sigue, ¿cierto? Son los estudios que le faltan pues hacer estudios con un mayor poder y hacer estudios multicéntricos para pues, tener una adecuada pues, correlación y verificación. Este estudio es interesante, es el estudio MUSBI, es el estudio del doctor Capellini, italiano. También entonces a los pacientes que se pensaba que podían empezar el proceso de Windsor, hacían una valoración antes de la prueba de respiración espontánea,
durante la prueba de respiración espontánea y después de la prueba de respiración espontánea, evaluaban el ultrasonido pulmonar. En ellos se evaluaba la presencia de o ausencia de derrame pleural, de disfunción sistólica, de diastólica, evaluaban la variable P sub 0,01, si había o no presencia de deterioro de vía aérea, en la vía aérea y las comunidades neurológicas. Esta prueba, ¿cierto? Esta valoración lo llevan durante 30 minutos, que es el tiempo pues, que dura la prueba de respiración espontánea. Ellos están por las variables que evaluaban, pues, como les decía, además de eso, pues las comparaban pues, con las variables clásicas pues, de situación, como la volumen de oxigenación y el índice de respiración pues, de uso espontáneo. También pues, les daban un puntaje a cada una de estas pruebas y la idea de este estudio apenas pues, está en desarrollo. La idea es pues, como encontrar un puntaje que nos pueda predecir qué pacientes pues, van a fallar o no en la estimación. De este año también el grupo latinoamericano, ¿cierto? El grupo de investigación Movico, ¿cierto? Nos plantea esa propuesta de hacer de valoración de un proceso de winning en 5 pasos, ¿sí? Entonces, nos dice que debemos evaluar, ¿cierto?, cómo está la presencia o no de difusión diafragmática, la presencia o qué tanto hay o aireación pulmonar, presencia o no de derrame pleural, evaluar la posibilidad de WIPO, ¿cierto?, que trata de disfunción ventricular derecha o izquierda en el paciente, y evaluar la presencia de edema laríngeo o, para pues, el exterior. Esto lo hacemos pues, en 5 pasos, que son relativamente cortos y rápidos. Les lleva, ¿no?, la disfunción diafragmática con las 2 medidas. Ya conocemos la expulsión y engrosamiento diafragmático. La parte de la aireación pulmonar lo vamos a evaluar con el luz score, un luz score menor de 17, ¿cierto? Y en cuenta menos de 6 líneas B, ¿cierto? Se asocia a mejores resultados. La ausencia de derrame pleural, ¿cierto? Ha mostrado pues que tiene una sensibilidad de especificidad mejor, ¿cierto?, que la radiografía y que la tomografía, y pues que no en cuenta de esto es probablemente el paciente tiene esta intubación. Específicamente después de o al terminar la prueba de respiración espontánea se hace una valoración ecocardiogáfica dirigida, focalizada a esas variables de disfunción ventricular, ¿cierto? Nos pudiera ayudar para decir qué pacientes tendrían una extubación exitosa, y también pues la evaluación de la vía aérea, ¿cierto? Encontrando pues la posibilidad pues, de edema, excluyendo edema laríngeo, que es mucho más sensible y específico que el mismo eh, test de apnea. Y el doctor Freeman, ¿cierto? En este año pues, nos hace pues como una propuesta, un algoritmo de manejo en estos pacientes, ¿cierto? De qué debemos buscar o evaluar para predecir si hay posibilidad de fallo en la extubación. Entonces debemos evaluar, ¿cierto?, la parte pulmonar, ¿cierto? Hacer una evaluación, pues, identificar si hay congestión pulmonar, si hay consolidación, atelectasia, derrames pleurales, neumotoras, ¿cierto? No solo, como les decía, no solamente las causas de fallo de extubación son a nivel pulmonar y cardíaco, ¿cierto? También debemos mirar, ¿cierto?, hacia abajo y hacia arriba. A nivel gastrointestinal, los pacientes puedan tener ascitis, hipertensión intraabdominal, ¿cierto? Pueden tener peritonitis con distensiones, ilios, ¿cierto? Y esto pues, nos da una alteración pues, restrictiva, ¿cierto?, a esa mecánica pulmonar, que puede hacer que los pacientes fallen en el proceso de Winning y de extubación. La parte cardiovascular ya la hemos pues mencionado, básicamente evaluar pues, o identificar esa disfunción diastólica, tanto izquierda como derecha,
evaluar la parte pulmonar, perdón, la parte diafragmática y eh, otras variables, ¿cierto? Como son las causas extra diafragmático-respiratorias, la parte de las atrofias musculares y la parte nutricional pues, del paciente y la parte pues, neurológica. ¿Cierto? Estas preguntas las deberíamos evaluar, ¿cierto? Usualmente después de que el paciente tenga por lo menos pues, una falla en la primera prueba de respiración espontánea. ¿Sí? Aquí es lo que vamos a buscar en cada una de ellas, acá como para no extender y poder discutir ahorita, para que lo revisen. Este tema ya lo hemos mostrado, incluso lo mostramos pues, en el Congreso. Y como para finalizar y dar pues como un resumen de cuál sería la propuesta o el algoritmo como grupo para la valoración del proceso de Winning en los pacientes con ayuda del ultrasonido. Entonces, vamos a empezar por lo normal, ¿cierto? Vamos a evaluar, ¿cierto? A medida qué pacientes, ¿cierto? Ya están listos para empezar el proceso de Winning, qué pacientes toleran la respiración, pues, en los ventiladores espontáneas, ¿cierto? Y hacemos una prueba, bien sea en tubo en P, ¿cierto? O en modo, pues, PCB con bajas presiones asistidas con un PIB de 5, pues o menos, una presión soporte entre 5 y 8. Esta prueba de respiración espontánea la vamos a evaluar durante 30 a 60 minutos, va a depender, pues, de cada uno del tiempo en sus instituciones y se evalúan los parámetros clínicos que ya cada uno pues conocemos, la saturación, la presión de CO2, el pH, la frecuencia respiratoria, el índice pues, de provincia, y pues, si hay pues, taquicardias o alteraciones hemodinámicas, ¿cierto? Si se presentan pues, arritmias o cambios electrocardiográficos, sea alguna de estas, pues esto ya es considerado, o sea, que el paciente no tolera la presión espontánea, ¿cierto? Y se van a hacer otras evaluaciones. Si pasa, ¿cierto? La propuesta sería, acá pues en la gráfica tenemos solamente, ¿cierto? La evaluación pulmonar, evaluar el luz score y ver pues la presencia y evaluar la parte anterolateral en búsqueda pues, de derrames pleurales, infecciones, pero creo que a esta evaluación pulmonar se le debe adicionar, ¿cierto? La valoración ecocardiográfica, como ya les mostré, ¿cierto? No es infrecuente, ¿cierto? Encontrar esas disfunciones cardíacas o valvulares que nos van a explicar, pues, un importante número de pacientes que pueden fallar en la estubación. Entonces, el paciente no, pues, no tiene ninguno de estos parámetros alterados, ¿cierto? Tiene una valoración pulmonar ecocardiográfica dirigida, ¿cierto? Negativa, pues entonces ya pudiéramos proceder pues como a la extubación. Ojo acá, ¿cierto? Que no es que el paciente hace su prueba de respiración espontánea, la pasa y de una vez lo vamos a extubar, ¿cierto? Hay que esperar, ¿cierto? Que el paciente repose, que el paciente se pone eh, esté en condiciones pues, adecuadas, ¿cierto? Y vamos a estudiar la recomendación, incluso pues por el estudio es no estudiarlos inmediatamente después de que pase, sino por lo menos unos 15 o 30 minutos después de esa prueba de respiración espontánea. Por eso, acá en esta gráfica, el tiempo de respiración espontánea dice 30 a 60. Entonces, y volviéndonos a esto, entonces si este paciente, ¿cierto?, falla o tiene alteraciones en estos parámetros clínicos, entonces ya usted se debería preguntar por qué el paciente no pasa la presión espontánea y ya debería hacer una valoración ultrasonográfica, ¿cierto?, más completa y una búsqueda de todas esas causas que les mencioné en la tercera o cuarta diapositiva. Y deberíamos, además de optimizar, ¿cierto?, el tratamiento del paciente como un balance hídrico negativo, ver la indicación de uso de vasodilatadores, de beta bloqueadores, el reemplazamiento y la rehabilitación pulmonar, necesidad, ¿cierto?, indicación de hacer fibrobroncoscopia, ¿cierto?, eh, maneras de optimización, ¿cierto?, del PIB
Ojo, no es reclutamiento para que de pronto la doctora Paula, ¿cierto? No nos vaya a hacer comentarios. Y el uso o la indicación de antibióticos. Sumado a esta evaluación y a este checklist de causas de eso, entonces aquí es donde tiene cabida, ¿cierto? Y donde vamos a hacer esas dos propuestas del grupo de los chilenos y del grupo de los italianos, donde entra y juega un papel importante el ultrasonido como herramienta complementaria, ¿cierto? Y en combinación con la valoración de la vía aérea, del corazón, del pulmón y el diafragma, ¿cierto? Buscando las causas de falla o de los pasos de esa prueba de respiración espontánea. Pues esta es como la propuesta que decía. Entonces, solamente pues o haríamos, ¿cierto? Una valoración ultrasonográfica profunda y dirigida, ¿cierto? Después de que el paciente no pase una primera prueba de respiración espontánea. Esa es como la propuesta que tenía para el día de hoy. Como conclusiones, los parámetros ecocardiográficos multimodales, ¿cierto? Pueden ayudar a predecir los resultados del Winning. Esos resultados, ¿cierto? O esos estudios requieren de validación en cohortes prospectivas y de estudios multicéntricos más grandes, pues para confirmar su aplicabilidad clínica. Durante la prueba de respiración espontánea, podemos hacer valoraciones, ¿cierto? Ultrasonográficas dirigidas, dando la presión de inyección a ondas septal, ¿cierto? Mayor de 10 centímetros por segundo, un score de luz, ¿cierto? Más de 17,5, la expulsión diafragmática menor de 1 a 2, y el realmente diafragmático menor de 22,75. Cada una de estas, ¿cierto? Son predictores independientes de fracaso del Winning. Muchas gracias. ¿Preguntas? Brian, ¿Sugerencias? muchísimas gracias. Muy bien, muy bueno el panorama que nos muestras inicialmente pues, de este tema. No sé si le damos primero paso a la doctora Paula, a ver qué comentarios te genera al respecto y luego preguntas del resto de compañeros que están conectados. Bueno, mm, gracias, Brian. Como lo discutimos cuando revisamos la presentación, este es un proceso que está en construcción, que podemos nutrirnos de diferentes experiencias y la intención es plantear la discusión de algo aterrizado a nuestro contexto, que sea ejecutable y que intente abarcar estos pacientes que están en Winning simple, donde podemos hacer un abordaje ecográfico un poco más sencillo y profundizar en aquellos pacientes que pasaron para un destete difícil o prolongado. Entonces, más que comentarios en relación a la presentación, que nuevamente, Brian, muchas gracias, es plantear en la mesa de discusión, porque de aquí queremos sacar un protocolo para que tenga aplicabilidad en el día a día, cómo podemos construir con esta propuesta base que plantea Brian, algo que sea aterrizado para nuestra realidad y nuestra ejecución del día a día. Bueno, ¿qué preguntas hay? Que yo sí tengo unas preguntas con la intención de construir lo que está diciendo Paula. Tranquilo, Brian, no me rasque la cabeza, fresco. Bueno, entonces la propuesta que de hecho nosotros también presentamos esa misma en el Congreso, pero cuando uno se pone a mirar el detalle, y ahí me surgen varias preguntas para Paula, que ya teníamos o tenías el protocolo escrito de liberación, que de hecho, pues no sé si Brian lo pudo revisar Sí, señor. pues, en el tema, que es amplio, como lo pudiste ver, porque se trató de considerar como varios escenarios posibles.
Pero si uno se pone a revisar, más jugando en el punto de un poquito al abogado del diablo, pero la intención es esa, como, venga, ¿y qué tal si nos pasa esto? ¿Y qué tal si pasara esto otro? ¿Y cuál es la estadística que hay alrededor de las prevalencias de los eventos? Pues de los eventos que describe la gente, cuáles son las causas principales por las que fallan los pacientes. Cuando uno revisa, o les hago la pregunta, más vale a los dos, ¿cuáles son las principales causas por las cuales fracasa un paciente? Juntado eso a este esquema. O sea, es para ver, y les complemento la pregunta, porque si uno se mira, o sea, ¿cuál ha sido mi inquietud al respecto a los protocolos que han hecho la mayoría? Y es que primero miran que el paciente cumple los criterios para pasarlo a una prueba de respiración espontánea. Y me corrigen si así no es y lo he interpretado mal. Miramos que tenga buenas presiones, que no tenga soporte o que tenga poco soporte hemodinámico, que esté metabólicamente bien, y bueno, que no tenga fiebre, etcétera. Todo, que la patología inicial esté corregida o en vía de corrección y ya próximo a salir. Y entonces lista de chequeo, cumple. Ahora sí, pasemos la prueba de respiración y si no me pasa la prueba, en ese momento pensamos en que no va a ser posible y empezamos a buscar las causas. Y ahí es donde le damos el papel a la ecografía. Pero la ecografía es una vaina que no nos cuesta además, no es difícil adicionarla. Y mi pregunta ha sido, y ahí viene la pregunta, ¿por qué la ecografía no está dentro de la lista de chequeo antes de ponerlos en la prueba? Porque si uno se va un poco a los datos, y vuelvo a insistir, esto no es una pregunta para corchar a nadie, sino mi inquietud, a ver si ustedes tienen la respuesta que de pronto ayuda a construir, y es que el éxito en un paciente, el éxito en la extubación, en un paciente que pasa la prueba de respiración espontánea, está en el orden del 70 al 85% aproximadamente. O sea, yo pasé la prueba de respiración espontánea, compré las boletas para que me vaya bien en ese porcentaje que acabo de decir. Es decir, que a un residual de un 15 a 20, 30% que pueden fracasar. Es decir, que la ecografía quiere beneficiar un 30% antes de la prueba de respiración espontánea. Porque yo no pongo la ecografía para el 100%, ¿sí? Antes de someterlo a la prueba de respiración espontánea, antes de someterlo al estrés de la respiración espontánea, con lo que implica el estrés de la respiración espontánea. Es como la inquietud que me ha quedado a mí después de revisar como los protocolos. No sé si he sido claro con la pregunta que es mi inquietud después de revisar los protocolos. Profe, sí, mire, esa pregunta no la hicimos pues incluso hoy, pero entonces yo por ejemplo le hacía la pregunta pues a Paula hoy. Entonces mire, pues ahí pues en Imalaco son 58 camas, entonces hacemos 58 ecografías, pues es poca que lo vamos a estudiar a todos. Entonces eso demanda tiempo, ¿cierto? Entonces cuando uno pues pone como la balanza, ¿cierto? ¿Cuáles? Y vuelve y juega en la misma tema de la evaluación del diafragma, de los otros, ¿cierto? O sea, a pesar de que usted tenga una alteración o un hallazgo ultrasonográfico, ¿cierto? Usted, esos pacientes se pueden estudiar. Entonces, hacerle, aunque mire que el estudio del el italiano hizo, y también el del grupo de los chilenos, la ultrasonografía está antes de la prueba de respiración espontánea. La cosa es, vuelve y juega, lo que decimos, necesitamos, eso demanda tiempo, eso demanda personal, ya sería, pues lo veo a mi juicio, ¿cierto? Ya es como una política institucional, ¿cierto? De grupo, ¿cierto? De hasta, pues, de hasta dónde quiere llegar o perfeccionar su proceso para hacer eso, pero pienso que si la mayoría de pacientes con eco o sin eco salen adelante y se pueden estudiar, hacerlo antes es difícil.
Antes de darle la palabra a Carlos, que la levantó, no son 58. Si uno mira, por ejemplo, los datos, y No, un ahorita Pablo ejemplo. los aclarará, uno tiene alrededor no sé polivalente, alrededor del 10 al 15% máximo de pacientes intubados en una UCI de complejidad mediana, que suelen ser las polivalentes. Si uno tiene una de alta complejidad, alrededor están del 30%. Una UCI de máxima complejidad realmente no tiene el 100% intubados. Entonces realmente no son la totalidad. Entonces eso ya entra baja la carga. Entonces no son todos. Y eso es lo mismo que decir las listas. O sea, vuelvo a insistir que estoy jugando un poquito como, ¿por qué no hacer como una tipo tamizaje? ¿Sí? Así como en urgencia se le hace el triage al 100% de los pacientes y solamente pesco el 3% triaje 1, entonces uno diría, ¿de qué me sirvió que yo clasificara el 80% como triaje 5 si no se me iban a morir el 80%? ¿Sí? Lo mismo acá. ¿De qué me puede servir hacerlo antes de? O sea, estoy tratando como de ir a entender yo un poquito por qué una técnica que puede no ser compleja, difícil, me puede identificar pacientes que tengan debilidad muscular que nadie de los protocolos, hasta donde tengo entendido, ha evaluado el fémur, el recto femoral dentro del protocolo, ¿sí? O no lo tengo en la cabeza. Nos hemos enfocado muy en el corazón, pero medir 3, 4 cosas, ¿sí? ¿O para qué mirar si tiene fiebre un paciente o no? O si tiene vasopresor o no, si yo sé que lo intubé por otra cosa. O sea, es que los protocolos a la larga terminan teniendo esa ventaja, que sirven como triage, como tamización. Es esa mi inquietud, o sea, es una inquietud genuina la que tengo de por qué no lo hemos puesto en un punto antes. ¿Sí? Ahora sí, Carlos. Eh, pues sí es muy interesante y válida la opinión y precisamente quería hablar uno pues del tamizaje también con el ultrasonido del recto femoral como tamizaje para de la nutrición como uno de los factores de riesgo, pero sí hay estudios donde lo han puesto antes y lo han puesto al final de la prueba de respiración espontánea. Y ese estudio salió precisamente este año, en el 2025, y evaluaron precisamente pues principalmente dos variables. Antes, el ultrasonido pulmonar, durante y después. Y, y también evaluaron lo que fue pues las presiones diastólicas o la disfunción diastólica, perdón, de esos pacientes antes, durante y después. Y resulta pues que ellos inmediatamente, habían unos que ya tenían un trastorno de la relajación y por ende tenían como más riesgo de fracaso. Es una corte muy pequeña de 32 pacientes. Y lo otro era el delta que hacía, el cambio. Si usted antes de la prueba de respiración espontánea tenía un paciente con un luz score de 0, ejemplo, y le hace un delta de 2, de 4, ya ese paciente tenía bastante riesgo de fracaso. Lo mismo cuando hacía la valoración diastólica, evaluaba, ejemplo, el patrón de llenado, donde pues tenía un trastorno de la relajación restrictivo o pseudonormal. Y esos cambios también a lo largo de la prueba, pues pareciera que también se relacionan con el fracaso de la extubación. Entonces, de entrada, yo creo que sí es prudente evaluarlo antes, uno para detectar tal vez esos posibles fracasos y más bien optimizarlos antes de, y se podría estandarizar antes, durante y después, o después. Ahora, pues obviamente eso requiere un personal ahí capacitado que le dedique el tiempo necesario para poder hacer la prueba en el punto. Y como dice Brian, pues si son 10 pacientes o 6, 8 pacientes que tienen que hacerse tal vez simultáneos, pues ahí es donde habría que tener una organización muy estratégica para poder llevarlo, digámoslo, a cabo. Antes de darle la palabra a Paula, porque si no se me va el hilo, pero lo que dice Carlos es un protocolo de evaluar el delta. Lo que yo estoy mencionando es dejarlo como una lista de chequeo
Porque es que si usted detecta un paciente que tiene disfunción diastólica, por ejemplo, tiene un E' en 20 y él ingresó con una función sistólica normal y ahorita le estás viendo que tiene una FEBI del 5%. Y aparte de eso, un E' alto o una velocidad de propagación en 20. Usted dice, ¿será que someto a este paciente a la prueba de respiración espontánea o lo optimizo antes de? O sea, el punto es ese, porque si yo ya lo someto, pues yo ya le puedo hacer el delta, ¿sí? Ese es el punto al que yo voy. Es como decir que usted tiene el paciente con Norepi a 1.5, entonces usted dice, no pasa la lista de chequeo, todavía no lo puedo someter a una prueba de respiración espontánea. El punto al que yo lo estoy llevando es antes de someterlo. Cuando usted ya lo somete, usted ya dice, listo, le puedo hacer el delta, ¿sí? Y ahí usted toma una decisión con el delta. El punto al que yo lo estoy llevando es un paso antes, ¿ya? Paula. Bueno, a ver, ¿cómo organizamos las ideas? Bueno, lo primero es que en una UCI polivalente, como dice Luis, 3 o 2 de cada 7 pacientes pueden fallar y requerir reintubación. Que eso es importante, ¿no? Una cosa es fallar a una prueba de respiración espontánea y otra cosa es fingir que la pasas o pasarla y te tengan que reintubar. Entonces ese es un paso específico. La primera forma de responder cómo impactar sería poder caracterizar nuestra población. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo factores de riesgo para reintubación en un paciente neurocrítico que factores de riesgo para un paciente cardiovascular. Es cierto que no tenemos los 58 pacientes intubados, incluso hay días y hay épocas en las que podemos llegar a tener 3 o 4 pacientes intubados al mismo tiempo en la unidad, o sea que en esa carga no, pero sí es muy importante que el protocolo que se plantee, que pues va a tener un contexto académico, sea ejecutable y trazable. Los chilenos, por ejemplo, hacen todo ese análisis pre y ese grupo va dirigido por kinesiólogos. Ellos son fisioterapeutas que hacen la ecografía. Que eso es algo importante, es una gente muy entrenada, ellos son los que lideran ese proceso y hacen todo, diafragma, luz, corazón, muy de caracterización, si no, y algunos valores específicos, sobre todo en ecocardiografía, pero ellos lideran ese proceso y creo que poderlos empoderar dentro de esos procesos académicos que estamos planteando en la unidad, harían más factible la aplicación de esto. Ahondando en esas listas de chequeo que se desarrollaron en el protocolo de Estete para el primer paso, que sería simple, lo que se puede hacer es aplicar a esos pacientes con factores de riesgo, como está explicando Luis, como pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que llevan más de 7 días ventilados, pacientes que estuvieron en SDRA y en prono, que son pacientes en los que el warning va a estar en la debilidad muscular, paciente neurocrítico que no sabemos cómo está su fosa posterior, pues hacer esa aplicación ecográfica dirigida. Porque me parece que es difícil que sea todo para todos. Es decir, un paciente neurocrítico, ponernos a sacarle E' con fracción de eyección normal, pues se pierde recurso. Entonces sí se podría como subdividir o enfocar y hacer primero una aplicabilidad. Pero es muy importante conocer la población que todavía no la conocemos bien. Justamente, o sea, dice dos cosas interesantes. Uno, el volumen. Bueno, 3 cosas. Uno, el volumen que no es el más alto porque nuestro nivel de pacientes en complejidad no es que vivamos de alto nivel en número de pacientes intubados. 1. 2, el contexto académico. Nuestro rote o nuestro cambio a este contexto de tener personas que están en entrenamiento, pero que van adquiriendo unas competencias altas, es interesante y eso nos permite que ellos sean quienes lideren ese proceso. Obviamente bajo el mando, en este caso, pues, de Edgardo y tuyo, que están allí permanentemente, creo que lo facilitaría de cierta manera. 1. 2. Nosotros todavía no estamos en el punto para que sea el fisioterapeuta el que haga eso. 3. El punto de caracterizar justamente nos permitiría conocer mejor la población, porque precisamente
para conocerla, medirle todo a todos, nos permite caracterizar. Eso hace parte de cuando usted quiere hacer un estudio descriptivo, que es la traducción de lo que tú estás mencionando, es, venga, midamos y contamos palitos y bolitas, y con base en eso, ahí sí ya uno se reduce y dice, vea, definitivamente de esas 10 mediciones que hicimos a 200 personas, no, son 5 medidas en 20 pacientes o 20 tipos de pacientes distintos. Porque tratar de hacer lo contrario, que es, no, nos quedamos corticos y entonces ahora nos toca extendernos, es volver a empezar, justamente. Entonces, hacer el inverso es mejor, es decir, de más a menos, que es algo que yo le menciono cuando hago las tutorías a los residentes de investigación, justamente es eso, ir de lo molecular a lo macro, porque ir al revés ya es imposible. Entonces, cuando uno quiere caracterizar la población, uno empieza con todo el parqués desordenado y después va tratando de ordenar. Por lo que mencioné el punto 1 y 2, que acabo de, para no repetirlos, tenemos el contexto académico y tenemos el personal que justamente puede hacer y va a ser un gana-gana. Entonces, eso nos va a permitir poder caracterizar y tipificar esa población. Entonces, y ahí sí vamos filtrando. Ah, no, definitivamente ese primer punto de hacerle todo a todos no aplica. O de pronto y sí, de pronto es al revés. Sí, toca traerlo del paso 2 al paso 1 como una estrategia para mejor tipificación de la población, y eso nos permite identificar que hay un punto que ese 10 o 15% que estábamos reintubando, que no estaba detectando la prueba de respiración espontánea, eso sí lo logra en la ecografía y lo podemos optimizar antes de. O en la población neuro no es necesaria, la prueba es diferente. Eso sale justamente de esos tipos de caracterización. Entonces, eso se los puedo compartir, pero desde el ámbito de cómo se diseña una base de datos. Esa información yo no la estoy sustrayendo de cómo se analiza el winning o el destete que no le gusta a Brian, que ya le voy a decir algo al respecto, pero así funcionan más o menos cómo filtra uno las variables. Y muy importante definitivamente es muy importante, porque cuando uno revisa las causas por las cuales fracasan los pacientes, acá tengo hecho la lista, 30-60% de la proporción de incidencia es debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Y de hecho está como primera y segunda etiología. Segunda etiología, la patología de persistencia del compromiso respiratorio. Tercera, la disfunción cardíaca. Cuarta y tercera, sobrecarga hídrica. Así que así no nos guste, bueno, o no me guste el tema del ¿cómo se llama? Del Vexus, probablemente eso en algún momento va a coger importancia dentro de este proceso. Seguramente. Porque es la cuarta etiología. Quinta, el problema del drive respiratorio. Y ya hay un estudio por ahí de cómo hacer medición con ecografía y sincronizarlo con el P01. También ya hay unos datos sobre eso. Sexta, el diafragma. Sexta, ¿sí? No es la más importante, pero muchos protocolos, como este que mostró ahorita Brian, arranca con diafragma. Por ejemplo, yo no arrancaría con diafragma. Miren que todo arranca con lo que menos importancia le dan. ¿Por qué los chilenos arrancan con músculo? Porque Paula le acaba de decir, son kinesiólogos. ¿En qué piensa el kinesiólogo? En la parte muscular. ¿Sí? Entonces, eso tiene mucha importancia. Pero miren que el diafragma no es lo más prevalente ni lo más importante. O sea, es importante, yo no lo estoy desconociendo, sino que hay que darle el punto protagónico donde es el punto protagónico. ¿Sí? Porque le damos importancia allí, pero fijo, y está fracasando por un problema del músculo esquelético, no el diafragmático. Y ya ahí siguen las otras causas metabólicas, del de vía aérea, que también por ahí lo vi. Entonces, por eso es que menciono que la integración con las otras, el resto de la lista de chequeo, termina siendo importante, porque la lista de chequeo, si uno se pone a mirar acá, dice
dolor, ansiedad, las disincronías o las asincronías, problemas nutricionales, etcétera, o sea, son las mismas variables de la lista de chequeo, pero están de últimas y nosotros las ponemos como tamizaje. Eso es lo que me llama la atención. Las que ponemos como tamiz, por eso empecé la discusión por ahí, las que ponemos como tamiz son las menos prevalentes y las tenemos como lista de chequeo. Ahí fue donde me surgió la inquietud. Pero las que podemos detectar con ecografía son las más prevalentes y no las captamos con ecografía. O sea, estoy tratando de encontrar por qué no con esto, que es lo más prevalente, que lo podemos detectar con un ecógrafo, por qué no lo estamos rastreando con el ecógrafo al principio. ¿Sí? Y le estamos dando el paso a una lista de chequeo de preguntar y mirar los laboratorios. ¿Sí? Es para entender un poquito al respecto. Entonces, no sé qué opinan si en esa fase inicial de descripción, pues le hacemos. Obviamente, pues no es cambiar el protocolo que tenemos, es cuando se puede aplicar, porque pues vamos a poderlo hacer por mayor presencia de personal de entrenamiento, que lo hagamos como de una forma más completa, ¿sí? Estructurada. Esa es la propuesta que les tengo. Pues si ustedes tienen una perspectiva diferente, pues también vale, con las consideraciones que les acabo de mencionar. Profe, mira, pues, a ver, complementando lo que dijo Pablo y lo que dijo usted, si uno quisiera integrar las cosas, mira que uno no puede desconocer que hacer eco consume tiempo. Mire lo de ahorita, ¿cierto? Que estamos recogiendo los pacientes y es muy enfocado. Solamente medimos la cava, medimos BT y ya. Tranquilamente nos estamos podendo gastar entre 4 y 6 horas. Póngale 25 minutos por paciente. Obviamente, eso no es solamente el eco, sino la toma de los datos. Sacarlo, medirlo y pasarlo pues a un registro. Entonces, mire que sí consume tiempo personal que desafortunadamente pues en muchas partes no tenemos. Y si sumado a eso y si queremos integrar las cosas, que me parece una muy buena propuesta, entonces uno, empezar de arriba para abajo, o sea, no empezar como a ver si el agua moja, sino por ejemplo tomar esa tabla que les mostré del grupo Ciberes, de la doctora pues Patricia Rodríguez y Gonzalo Hernández, donde mostraba 11 factores de riesgo, para lo que dijo la doctora Paula, a cuáles, si tiene esos factores, les vamos a hacer ultrasonografía de primero, pues antes de la prueba de espontánea. Mostrar la tablita otra vez, por favor. Ahí voy. Esta. Sí, sí, sí se ve, sí. Sí, sí. Entonces, que ahí fue una de las cosas que dijo la doctora Paula, ¿cierto? El que tenga mayor de 7 días, ¿cierto? El que esté con trastorno, pues, como ha sido base, que eso se conoce, el paciente obeso, el del EPOC grave, el de edades extremas. Entonces, pues, en eso uno dice, venga, estos tienen más riesgo a pesar de que haga todo bien. Entonces, por ahí se pudiera empezar. No la quita el nombre que la estaba volviendo a leer. Te iba a preguntar, ¿era más riesgo con base en qué? O sea, los datos que dicen más riesgo es con base en qué. O sea, el OR dio más de tanto. O sea, ¿de dónde salió que el de más de 65 años tenía más riesgo que el de 60? Déjenme yo reviso. De una reunión de expertos. Porque si es de una reunión de expertos, eso no nos sirve. Con queso y vino. Exacto. Porque si eso sale de ahí, yo te digo, viejo, discúlpeme, pero esa no es una justificación suficiente. Por eso es que nos pues equivocamos. Probablemente sale de ahí intentando sumar las experiencias previas de las cosas que han hecho que hayan pues factores de riesgo para fallo en la extubación. Pero si no recuerdo, si no viene de un análisis estadístico juicioso estos factores de riesgo. Claro, y eso es lo que pasa, por eso es que encontramos un estudio que dice una cosa y a los 2 años lo rebaten porque no funcionó lo que dijeron hace 2 años. ¿Por qué? Porque no lo hicieron estadísticamente bien desde el principio. Y por eso es que usted en la charla dice hoy,
entonces les muestro la heterogeneidad porque el profe Bustamante nos va a preguntar por eso. No, yo les pregunto por eso, es porque el diseño debe ser el correcto desde el principio. Porque si no, entonces en 5 años, cuando usted sea profesor también de esto, va a estar preguntando lo que hoy me está proponiendo. Es por eso, o sea, es porque la historia se repite, ¿sí? Entonces, pero si esas dos referencias que dicen ahí, la 2 y la 3, es una regresión donde mostró que el OR era, porque ya te voy a mostrar y te voy a pedir que pongas la diapositiva donde salieron donde mostraste que la EE' era parecido, que tenía un OR de 3.3, y esa es la justificación, eso es lo que acabas de decir, es esa. Entonces tú analizaste y me dijiste, o dijiste en esa charla, EA igual a 14 y EA, o sea, esas dos variables son similares a predecir el riesgo. La respuesta es no. No, no, incluso, El análisis multivariado no mostró ser útil. El sí, multivariado mostró que la EA más de 14 sí, porque el multivariado es el que te funciona allí. Mire los intervalos de confianza. Entonces, eso es lo que pasa justamente, porque analizas mal de entrada el dato y cuando ya quieres corregir la embarrada, es que no funcionó. No, es que lo analizaste más desde un principio. O como acaba de decir Paula, se sentaron a tomar vino y queso y salen los factores de riesgo. Pero puede ser una aproximación inicial. Digamos que puede ser una aproximación inicial. Y listo. Si los demás consideran que puede ser así, ok, no me voy a poner, pero puedo decir, se los dije. Con toda seguridad, eso es lo que voy a decir al cabo de 2 años. Se los dije. Y vamos a tener que volver a arrancar. Y arrancar toca es con todos. Porque así va a pasar. Con toda seguridad. Porque la historia nos ha dicho, hay que volver a arrancar. ¿Sí? Entonces, les propongo que miremos esas referencias 2 y 3. Si fueron diseñados correctamente, se toman esos. Si no fueron diseñados correctamente, les propongo avanzar. O la otra alternativa es coger el mejor diseño de propuesta, la mejor, y validarla. Esa es otra alternativa.